La lectura de la palabra del Señor la vamos a estar compartiendo en este lindo momento y dándole gloria a Dios porque su palabra hace eco en lo más profundo de nuestro corazón. Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra nos hace bien. En este momento, la lectura o mi comentario bíblico antes de la oración lo voy a estar basando en la lectura de Éxodo capítulo 7, algunos versículos donde habla de las plagas de Egipto. Amén. Aquí encontramos una interesantísima verdad que nos hace bien a nosotros conocer y que nos bendice en gran manera porque es la palabra del Señor. Y leo en Éxodo 7, verso 1 que dice: y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los hijos o los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés a Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, postrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamóse también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal cual Jehová lo había dicho. Amén. Palabra de Dios, a tiempo para nosotros, para nuestra vida. Usted puede continuar leyendo este pasaje de la palabra del Señor en Éxodo 7, continuar todo el versículo 14. Ahí empieza la plaga de sangre, luego continúa la plaga de ranas en el capítulo 8, y luego ahí siguen la plaga de piojos en el capítulo 16, las moscas, plaga de granizo, úlceras, en fin. Muy interesante todos estos temas que nos presenta a partir del capítulo 7 el Señor en el libro de Éxodo, que sin duda alguna significa salida. Amén. Las 10 plagas de Egipto están registradas a partir de ahí en Éxodo, y es muy interesante conocer esto porque cada uno muestra una plaga que Jehová le puso a Egipto. En el primero nos damos cuenta a Aarón golpeando el río Nilo con su palo. Entonces el agua del río se convirtió en sangre, y los peces del río murieron, y ahora el río empezó a tener un fuerte hedor. Y eso trajo grandes pesares al pueblo. Imagínense los peces muriendo en el agua, un agua dañada, algo extraordinario. Pero luego
Después Jehová hizo que salieran ranas del río Nilo, y estaban en los hornos, en las vasijas de amasar, en las camas de las personas, por donde quiera había rana. Cuando las ranas mueren, los egipcios la pusieron en montones, y el país se llenó también de mal olor. Entonces Aarón golpeó el suelo con su palo, y el polvo se convirtió en jejenes que volaban y picaban. Y esta fue otra plaga. Otras plagas solo hicieron daño a los egipcios, no a Israel. Y la cuarta fue la plaga de moscas, moscas grandes que se metieron en las casas de todos los egipcios. La quinta plaga hirió a los animales, muchísimas de las vacas y de las ovejas y de las cabras de los egipcios murieron. Después Moisés y Aarón tiraron al aire puñados de cenizas, las cuales le causaron llagas a las personas y a los animales, y esa fue la sexta plaga. Pero luego no se detuvo ahí, sino que después de todo eso, Moisés levantó la mano al cielo y Jehová mandó trueno y granizo. Truenos y granizo. Fue la peor granizada que Egipto había tenido. Fue una plaga terrible. La plaga octava fue un gran enjambre de langostas. Nunca antes hubo, ni después, tantas langostas. Se comieron todo lo que el granizo no destruyó. Era una plaga tras otra. La plaga novena fue de oscuridad por 3 días. Una oscuridad densa cubrió el país, pero los israelitas tenían luz donde vivían. Y finalmente Dios le dijo a su pueblo que rociara la sangre de un cabrito o un corderito en los postes de sus puertas. Entonces el ángel de Dios pasó sobre Egipto, y cuando el ángel veía la sangre, no mataba a nadie en aquella casa, pero solamente estaba la sangre en el pueblo del Señor. Cuando veía sangre, mataba al primer nacido de hombre y de animal. Y esta fue la plaga, la última plaga. La última plaga, que fue bastante terrible y causó dolor, causó angustia, causó gran pesar. No fue fácil. No fue nada fácil, amados hermanos. Dice el capítulo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran valor en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni más habrá. Eso es grande. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti,
y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros aquí en la palabra del Señor encontramos estas 10 plagas que el Señor permitió, planificadas por Dios. Lo primero que hay que saber es que esas plagas fueron planificadas por Dios. Nada de lo que estaba aconteciendo en Egipto escapaba del conocimiento y el control del Señor. Ahora, pensemos un momento en la gente de ese lugar. Pensemos un momento en los que vivían en ese lugar al ver por un instante el río convertirse en sangre, los peces morir. Pensemos por un momento la gente ver todos esos piojos, todas esas langostas, al ver por un momento todas esas ranas, porque eran plagas que el Señor había permitido que llegaran. Y todo esto para Dios al final de la jornada glorificarse y para Dios hacer como Él le gusta, porque hay que partir de un principio para nosotros entender esto. Señores, Dios es creador y dueño de todo, y todo le pertenece a Él. Y Él hace con todo lo que es de Él, lo que Él quiere, y nadie le puede cuestionar cómo o cuándo y por qué, sino que nosotros simplemente debemos acatar la voluntad. Y yo le voy a decir algo: todo ese Dios que en Éxodo, como nos registra el libro de Éxodo, al salir el pueblo, hizo como Él quiso, sin preguntarle a nadie lo que iba a hacer. Ese Dios que es dueño de todo, ese Dios que mandó langosta, que mandó moscas, que mandó piojo, que mandó hambre, que mandó una situación difícil, Dios sigue operando de la misma manera hoy. Y de la misma manera, en su soberanía hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y nadie tiene derecho a decirle: ¿qué tú haces, Dios? Porque todo esto es de Dios. Y aún nosotros los cristianos tenemos que saber que Dios es el que determina lo que va a pasar, no es el diablo, porque el diablo aquí en la tierra no tiene nada. Satanás está sujetado a la voluntad de Dios y a lo que Dios le permite hacer. Y eso lo encontramos en la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Cuidado quien cree que Satanás anda por ahí haciendo como que Él es todopoderoso, como que Él tiene potestad. Hay un versículo bíblico muy bonito que yo quiero compartir en esta hora para que usted lo valore y lo sostenga en estos momentos que está viviendo el mundo de desplome. Sí, porque estamos viviendo una época de desplome, de noticias feas. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué? Porque todo es de Él, señores. No podemos olvidarnos que todo es de Dios, que todo fue creado por Él y para Él, y Él lo sostiene con su poder, con la palabra de su poder. Debemos creer esto, hermano, no solo cuando las cosas van bien. Debemos creer esto no solo cuando todo está saliendo a nuestra manera, sino que debemos creer esto en todo momento y en toda situación. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo lo que hay en la tierra, visible e invisible. Y ahí entra lo espiritual. Todo lo espiritual, todo lo visible, todo lo que se ve, nosotros, todo, absolutamente todo, fue creado por Él y para Él.
Y Él hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y nosotros no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque todo le pertenece al Señor. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Y yo quiero darte esta palabra de aliento para tu vida, para que tú te levantes, para que tú no le tengas miedo a ninguna plaga, para que tú no le tengas miedo a nada ni a nadie, porque el que determina todas las cosas es el Dios de los cielos, porque el que quita y pone es Dios. Yo oigo mucha gente llorando, quejándose. Es tiempo de fortalecernos y darle a Dios la gloria y alimentarnos unos a otros y llamarnos a estar activos y a estar gozosos y alabando al Señor e invitando a los inconversos a venir a Cristo e invitando al mundo a buscar el refugio que es Cristo, porque todo es de Él. Como lo dice Colosenses 1, verso 16 al 17, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo pienso que nosotros debemos ahora tomar una buena oportunidad para salir a predicar y tocar puerta a la gente y decirle: Dios tiene el control. Por ejemplo, hermanos, vemos ahí que dice los medios de comunicación hoy que este país, Italia, está hoy en un desasosiego. Han cerrado las escuelas, han cerrado los centros de diversión, han cerrado todo por ley, es prohibido legalmente. Si usted no tiene una clara justificación para salir a la calle, está prohibido para que la gente salga por el asunto del coronavirus. Si las autoridades, está en cuarentena Italia ahora mismo, producto del coronavirus, pero el mundo entero está un poco asustado, está un poco aturdido, preocupado. El petróleo está bajando y supuestamente va a tender a la baja. Una persona llamó a un programa de radio cuando yo venía esta mañanita, llamó y diciendo que en Italia no van a poder mandarle dinero a su familia en algunos lugares porque los negocios han cerrado, por ley no pueden estar abiertos, la gente está en su casa y prohibido el salir. Todo eso crea caos y preocupación, pero la palabra de Dios tiene una respuesta muy bonita, muy clara para alentarte a ti y para alentarnos todos. Somos el pueblo de Dios. Dios tiene todo y absoluto control. Nadie puede turbarse de tal manera de estar desesperado, angustiado. El Señor es grande, el Señor es todopoderoso, Él tiene todo el control. No hay que llorar, sino refugiarnos en el refugio de refugio que se llama Jesucristo. Él tiene la potestad para librarnos. Él tiene la potestad para librarnos. Todo es para la gloria y la honra del Señor. Y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y en esto debemos nosotros pensar, no tener miedo. Mire cómo el Señor protegió a su pueblo de la 10ª plaga y el Señor les dijo lo que iba a pasar a Moisés y a Aarón. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor los advirtió y el Señor los protegió. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor y tener fe y confianza de que Él nos va a proteger, de que Él va a proteger nuestra casa, nuestra familia, que debemos gozarnos, que debemos darle gracias al Señor, que debemos alabar su nombre. Y déjeme decirle, amado hermano, hoy nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, con la sangre de Jesucristo. Y debemos tener fe y debemos levantarnos y debemos alabar el nombre del Señor,
sobre todas las cosas y motivarnos unos a otros. Debemos pedir perdón y humillarnos delante de Dios y correr a llamarle, porque Él está cercano y Él tiene grandes planes para nuestra vida y no son destruirnos, sino bendecirnos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tal vez estás tú turbado por alguna situación, preocupado por algo, angustiado, lleno de desesperación, de amargura, de tristeza. Estás en angustia extrema. Reconforta tu alma que Dios es bueno. No llores, no te aflijas. Levántate, que Dios está ahí y ten fe. Algo bueno Dios va a sacar de todo esto. De todo lo que está sucediendo ahora mismo con la enfermedad, con el coronavirus y tanto problema y tantas situaciones políticas a nivel de los países y economía en el suelo. Yo estoy seguro que algo bueno va a sacar al Señor de todo esto, porque su gracia y su misericordia nos alcanza desde ahora y para siempre.